asuntos, cuestiones sobre las que este Gobierno y yo mismo, como ministro del Interior, hemos dado explicaciones no solo en los últimos días, sino en los últimos meses, y daremos las explicaciones que nos sean requeridas en todo momento. Lo que es difícil es contestar al cúmulo de falsedades que, señor Rojas, usted ha vertido hoy aquí. Porque lo que se puede pedir de un diputado y un representante de la sociedad española es que con conocimiento no falte a la verdad y no instrumentalice o utilice informes concretos de la Guardia Civil y que se convierta en juez y parte, porque ustedes evidentemente algo es claro, no han dejado nunca trabajar ni a los tribunales ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando se trata de investigar delitos de corrupción. Y por eso, quizás esa sea la diferencia, una de las diferencias fundamentales y esenciales entre ustedes y yo. Y por eso, y no es abrir el ventilador, sé que les duele que se les recuerde, pero no vengan aquí a pontificar quienes están en Gürtel, en Púnica, en Lezo, en Quinchen, en Palma-Arena, en Bárcenas, en Fabra, en Fitur, Auditorio, Tande, Merial, Guarderías, Aquamed, Mercamadrid. Ayer la condena del señor Zaplana. Hablaba usted de territorios, me quiere hablar de la Comunidad Valenciana. 38 casos actualmente pendientes. Ese es el historial que tiene el Partido Popular. Así que pontificar un poco menos, y menos aún decir las falsedades y las imputaciones, que se sirve usted de decirlas aquí, en las Cortes. Seguro que muchas de esas no las dice públicamente ante un medio de comunicación, porque seguro que mañana podría tener usted una respuesta judicial de las personas indebidamente imputadas en esta tribuna por su parte. Un mare magnum de acusaciones que solo responden ya a su habitual política del fango, a los bulos y a la ausencia total de proyecto de país. Es cierto, se lo tengo que reconocer, nadie se mueve tan bien como ustedes en el fango y en el bulo. A nosotros, por lo menos a mí, me cuesta muchísimo seguirles en ese camino. Por ello, una vez más, voy a responderles hablándoles de lo que nosotros hacemos, de transparencia, la transparencia que practica este Gobierno, la tolerancia cero ante cualquier caso de corrupción y la colaboración desde que el presidente Sánchez asumió la presidencia del Gobierno en 2018 con la Administración de Justicia. Una justicia que, por cierto, ustedes vuelven a despreciar hoy con sus aspavientos y, vuelvo a repetir, y acusaciones sin fundamento. Por eso quiero expresar de nuevo mi repulsa absoluta, clara y sin matices a todos los casos de corrupción y, evidentemente, al principal que motiva esta comparecencia. Lo he dicho siempre y lo repito hoy. No podemos tolerar que en un contexto, en ningún contexto, pero menos aún en un contexto marcado por la pandemia del COVID-19, en el que tantos compatriotas sufrieron situaciones más que complicadas y en el que desgraciadamente sufrimos la muerte de muchos españoles y españolas, hubiera personas que se aprovecharan para enriquecerse de forma ilícita. Cualquier caso de corrupción, mucha más hubo que se enriqueció, y dejemos que los tribunales resuelvan. Más aún, si viene... Señor ministro, un momento. No se preocupe, le recordaré algún caso más. Un momento, señor ministro. Señor Hernando, tiene usted ya una llamada al orden en esta sesión. Señor Hernando, tiene usted una llamada al orden en esta sesión plenaria. Ya sabe usted las consecuencias que le conllevaría una segunda y sobre todo una tercera. Así que le pido que se contenga en el debate como habitualmente, y creo que en generalidad el resto de sus compañeros hacen. Verdaderamente no todos lo hacen, pero al menos vea el ejemplo de la mayoría de sus compañeros en la contención a la hora de cuando está haciendo el interviniente su intervención. Así que le pido contención.
Cualquier caso de corrupción, más aún el que viene de un servidor público, es un misil en la línea de flotación de cualquier democracia. Y es por ello que debemos prevenirlo, combatirlo y denunciarlo, sin excusas, cualquiera. El estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020 respondía a las necesidades a las que nos encontrábamos. El Gobierno y todas las administraciones de nuestro país, autonómicas, locales, etcétera, intentamos dar lo mejor de nosotros mismos dentro de esa emergencia global y extraordinaria. Todos hicimos un enorme esfuerzo para responder de manera rápida y eficaz a un sinfín de situaciones de calamidad. Una vez más les explicaré que desde el Ministerio del Interior, lo repetiré las veces que sean necesarias, se formalizaron una serie de contratos perfectamente regulares con distintas empresas y en un contexto de emergencia, siempre con el objetivo de resolver necesidades concretas para garantizar los servicios esenciales que prestamos a la ciudadanía y, muy importante, siempre dentro de la legalidad. Se lo diré de otra forma. Todas las contrataciones del Ministerio del Interior se tramitaron de forma perfectamente regular, con el fin de proteger a nuestros servidores públicos, siempre conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, con la fiscalización de la intervención y la revisión del Tribunal de Cuentas, que no hizo ninguna referencia o alegación. Contrataciones legales y con procedimientos correctos que en ningún momento han sido cuestionados por la justicia. Hablamos de un contexto, señorías, en el que había que dotar a los servidores públicos de equipos de protección individual y había que hacerlo de forma urgente. Fueron nuestros policías y nuestros guardias civiles los que siguieron velando por nuestra seguridad en un marco cada día más complejo. Y fueron nuestros funcionarios de instituciones penitenciarias quienes debían seguir manteniendo el correcto funcionamiento de los centros y la integridad de los internos. Todo ello en unos meses en los que no había apenas oportunidades para disponer de elementos de protección, como mascarillas, test, gafas, etcétera. Si en este tiempo de enormes dificultades cualquier persona aprovechó esta situación para enriquecerse de forma ilícita, evidentemente debe de ser investigada, juzgada y condenada con la mayor de las severidades, sea evidentemente quien sea. Y es por ello que debemos dejar a la justicia, señor Rojas, y no se convierta en juez, trabajar con respeto y con seriedad. Pero quizá eso no va en su ADN ni en el de su partido. Pero mire, señorías, se olvidan una vez más que la moción de censura que les desalojó a ustedes del poder, y se olvidan de que este Gobierno nació para acabar con esa corrupción, que su partido, el Partido Popular, había instalado en toda la estructura del Estado, también en el ministerio que dirijo. ¿O se han olvidado ya de la imputación del exministro del Interior del Partido Popular y del que fuera secretario de Estado por organizar una trama parapolicial para ocultar pruebas y tapar así su corrupción? Frente a eso, y desde entonces, nuestros principios han sido claros. Primero, tolerancia cero con la corrupción. Con cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga y afecte a quien afecte. ¿Pueden ustedes decir lo mismo? Y segundo, total colaboración con la justicia para que se sepa la verdad y se puedan y se deban asumir las responsabilidades que correspondan. ¿Pueden decir ustedes lo mismo? Yo se lo voy a decir, no. Hablan ustedes hoy de la llamada Operación del Orme, entre una de ellas, una causa judicializada y ante la que tanto este Gobierno como el principal partido que la sostiene han reaccionado en todo momento de forma inmediata y contundente, una contundencia que en su momento llegó a ser incluso criticada desde algunas esferas. Y lo hemos hecho en todo momento colaborando con la justicia, en todo lo que se nos ha demandado, porque no encontrarán en este Gobierno ningún disco duro destruido a martillazos, ni tampoco ningún WhatsApp donde se diga «Luis, sé fuerte, resiste». Y porque nosotros sí confiamos en la justicia, señorías del PP, y colaboramos hasta que se sepa
toda la verdad con ella. Es esa ejemplaridad la que en ningún momento hemos visto en su partido, en el Partido Popular, y ocasiones no le falta, señoría. ¿Por qué no exigen esa misma respuesta a su partido ante el sinfín de casos que le afectan? Su condición de diputados y el aforamiento del que disfrutan no debería ser excusa para convertir, como han convertido a esta Cámara, en su particular barra libre de bulos, mentiras, difamaciones e insultos, como le he dicho, señor Rojas, que usted no se atrevería a decir fuera de aquí. Reflexionen sobre dónde están llevando a este Parlamento, señorías. Piensen en si su pataleta por no estar en el Gobierno después de las elecciones del 23 de julio del año pasado merece que el fango impregne todo aquello que ustedes tocan. Olvidan que representan ustedes el partido que más casos de corrupción acumula en la historia de nuestro país. No olviden solo la Comunidad de Madrid. Sus cargos acumulan más de 100 años de prisión en condenas. A ese respecto es muy difícil seguirles la pista. Como también olvidan que fue su partido, el Partido Popular, quien sumió a nuestro país en una vergonzosa etapa de corrupción que aún seguimos pagando con casi más de una treintena de juicios pendientes. Juicios de sus anteriores etapas de gobierno, a las que se sumarán, no estamos en duda, las que ya se están acumulando hoy en día. Porque miren, hagamos una rápida radiografía de lo que ocurre en aquellas comunidades autónomas donde ustedes gobiernan. Andalucía, señor Rojas, Andalucía, la justicia investigará si el Servicio Andaluz de Salud abusó de los contratos de emergencia. Un presunto caso de malversación y prevaricación en adjudicaciones a dedo por valor de 300 millones de euros. Galicia, señor Tellado, el Parlamento abre una comisión de investigación para conocer la verdad sobre las concesiones millonarias a dedo y troceadas a la empresa dirigida por la hermana del señor Feijóo, quien tendrá que ir a comparecer. Por no hablar de la Comunidad de Madrid, donde la vicepresidenta de la Asamblea y número 3 de Ayuso, está imputada por delitos de corrupción y sigue en sus cargos sin que la Dirección Nacional del Partido Popular haya movido un dedo. Porque ya sabemos que en sitios como la Comunidad de Madrid el señor Feijóo no sé si manda mucho, algo que no debería ser impedimento para actuar. Señorías del Partido Popular, con lo cual lecciones de ejemplaridad por su parte ninguna. Este Gobierno no destruye pruebas a martillazos, este Gobierno colabora con la justicia y pedimos que se investigue hasta el final. Este Gobierno no tapa los casos de corrupción, este Gobierno lo que pide son responsabilidades. Este Gobierno no quita de su cargo a alguien por denunciar un supuesto caso. Voy terminando, gracias, presidente. Por denunciar un supuesto caso de corrupción, este Gobierno es quien da un paso al frente para denunciarlo y apartarlo de nuestras filas. Y sobre todo, señoría, este Gobierno no se sostiene sobre un condenado por corrupción. Por todo ello, señoría, seguiremos firmes en nuestro compromiso por la regeneración democrática y por generar la total confianza en las instituciones del Estado. Y, cómo no, colaborando con la justicia y las fuerzas de seguridad del Estado, que, como les digo, para ustedes es algo impensable. Muchas gracias. El ministro nos ha decepcionado de nuevo. Ni una sola respuesta, solamente el ventilador desactualizado. Saca usted Andalucía sin tener en cuenta que los dos presidentes del Partido Socialista han sido condenados por el caso de los ERE. Oiga, ¿cómo? Y fíjense, señorías, yo le hablaba antes, con todo respeto, de la paradoja de la moción de censura. Y he olvidado una cosa y me han recordado. ¿Sabe quién defendió esa moción de censura para atajar la corrupción, supuesta corrupción del PP? ¿Sabe quién fue? El señor Ábalos. Mire, yo creo que casi que ahí se dice todo lo que estamos viviendo, ¿verdad, señor Marlaska? Mire, no hay falsedades. Yo no he hecho acusaciones. Señoría, ¿usted ha escuchado mi discurso? ¿O estaba con la página escrita de Moncloa? Oiga, yo he dicho que hay actuaciones judiciales y lo que hay son responsabilidades políticas. ¿A qué viene aquí? Casi a amenazarme con que fuera de aquí no podría sostener lo mismo. Oiga, yo aquí lo sostengo y no lo enmiendo. Porque usted sabe que son responsabilidades políticas las que tiene que dar y no las están dando, si lo sabe perfectamente. Desde la UCO
diciendo que usted ha ralentizado las respuestas al auxilio judicial, igual que en el caso Cuarteles. ¿Lo ha hecho sí o no? Respóndalo, señoría. ¿A qué vienen esas denuncias desde dentro de la OCU? ¿Usted ha ralentizado, usted ha controlado la operación judicial desde dentro? Yo no aspiro a ser juez. Usted dice, no aspira a ser juez. No, yo soy abogado, señor Marlaska, y hay mucha honra. Y también defiendo a miles de jueces y fiscales que todos los días se levantan para hacer su trabajo. Todos los días. Y aquí los insultan sus colegas. Y usted no lo defiende. Señorías, señor Rojas, no va conmigo a amenazar, lo siento mucho, creo que no entiende perfectamente. Digo que usted dice falsedades, que está amparado aquí por un derecho, pero que fuera de esta tribuna, si usted las dice, podría tener responsabilidades. Tipo de todas las falsedades, porque ha dicho tantas como decir, por ejemplo, que si yo he ralentizado o no he ralentizado, y eso aparece en algún lado. Yo le digo falsedad porque yo no lo he visto. Y si usted, claro, da a entender que cualquier medio digital puede decir algo, y es verdad, como la querella que ustedes acaban de presentar de un medio digital, claro, si partimos de esa base, es muy difícil rebatir hechos que son absolutamente falsos, bulos, de los cuales ustedes se sirven de una manera absolutamente torticera y demencial. Pero usted me dice lo de respetar los tribunales. Le recuerdo otro WhatsApp al que ustedes son muy aficionados también. Controlaremos la sala segunda por la puerta de atrás. Controlaremos la sala segunda. Respeto, eso debe ser respeto a los tribunales. Generar una policía patriótica debe de ser respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que pasa es que ustedes están perdidos, porque ahora sí que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con este gobierno, con este ministerio, actúan en parámetros de neutralidad. Dicen ustedes que se promulgaron aquí distintas leyes para luchar contra la corrupción y transparencia y que ustedes fueron sus artífices. Primero creo que fueron los 350 diputados, pero no fueron ustedes de oficio. Desconocen que estamos en la Unión Europea y que la Unión Europea dicta las normas que se deben de aplicar. Quiere que se lo recuerde y se tratan simplemente de transposiciones. Lo importante no solo son las normas, sino dotarlas de medios para que puedan cumplirse. Y eso es lo que ustedes no hacen y nosotros sí hacemos, dotar de medios para que realmente y luchar contra la corrupción. Pero mire, voy a terminar y espero simplemente que no me interrumpan, porque creo que es el mejor ejemplo de lo que es este gobierno y este Ministerio del Interior y lo que son ustedes. Imagínense que mi ministerio adjudicara un contrato de casi 1 millón de euros a un socio de mi madre. Bueno, la pobre ya falleció, aprovechando la situación de excepción de la pandemia por el COVID. ¿Se lo imaginan? Imagínense que mi hermana, no tengo hermanos, y un amigo mío presiden una empresa. Imagínense que mi ministerio le comprara material sanitario durante la pandemia por un valor de 1,5 millones de euros. ¿Se lo imaginan? Imagínense que mi hermana fuese la intermediaria y se hubiera embolsado una comisión de 234.000 euros. Imagínense que mi partido, el Partido Socialista, denunciara estos hechos y en lugar de echarme a mí, fulminaran a la dirección del partido. ¿Se lo imaginan? Imagínense, tranquilos, si solo les he pedido 2 minutos, imagínense que se acusara, señoría, señoría, ¿me deja? ¿Quién está? Perdón, presidente. Un momento, señoría, un momento. A ver si... Un momento, ministro, un momento. Esperemos que se serene. Esto lo puedo decir fuera de esta Un momento, tribuna. señoría, un segundo. Ahora le vuelvo a dar la palabra. Esperemos que se serenen y una vez se serenen, sus señorías continúan. Bueno, vamos a ver. Cuando quiera, ministro. Muchas gracias. ¿Se lo imaginan todo eso? Veo que sí, por tal y como se lo están poniendo. Imagínense que se acusara, señoría, a mi marido
de haber evitado pagar más de 350.000 euros a Hacienda a través de un entramado de facturas falsas y empresas pantallas. Imagínense que mi marido hubiese multiplicado por 4 sus ingresos por parte de una empresa con la que mi ministerio trabajara durante los años de pandemia. Imagínense que mi pareja dispusiera en ese contexto de un piso de lujo, de un ático y de un vehículo de lujo. Imagínense que tras todo eso mi marido hubiese admitido 2 delitos fiscales, 2 delitos contra la hacienda pública y se lo hubiese reconocido a la Fiscalía para evitar un juicio. No estarían pidiendo mi dimisión en este caso, sino la cadena perpetua o se la estarían inventando. Señorías, y dicho todo esto, y como conclusión, y por mi condición de magistrado en servicios especiales, mi respeto absoluto a todas las resoluciones judiciales. Pero también he de decir que hay resoluciones judiciales que no entiendo y que me causan una enorme tristeza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.